En el año 1700, la jornada laboral no estaba marcada por un reloj ni regulada por leyes. No existían las 8 horas de trabajo, ni las vacaciones, ni los fines de semana. El tiempo se medía por el sol y la luz del día era el recurso más valioso para producir. Cuando amanecía, ya había cuerpos en movimiento, manos que encendían el fuego, pies que caminaban hacia el campo y herramientas listas para empezar. El trabajo no se concebía como un medio para progresar en el sentido moderno, sino como la base para sobrevivir. Si no se trabajaba, no se comía. Esta era la realidad de campesinos, artesanos y también de quienes vivían en condiciones de esclavitud. Las diferencias entre ellos eran enormes, pero todos compartían la dependencia de la luz, la fuerza física y la resistencia diaria. Esto es Desde Otra Época, el canal donde no solo recordamos la historia, la sentimos, la vivimos y la reconstruimos. Para la mayoría de las personas en el año 1700, el trabajo era físico, repetitivo y dependía del clima y la estación del año. No existía la idea de un horario fijo, la jornada podía empezar antes del amanecer y terminar cuando el sol se ocultaba. La persona común vivía en una economía donde el sustento se producía casi todo a mano. Si eras campesino, tu vida giraba alrededor de la tierra, preparar el terreno, sembrar, cuidar los cultivos y cosechar. No había maquinaria moderna, la fuerza humana y la de animales como bueyes o mulas era lo que movía el trabajo. En las ciudades, quienes vivían de un oficio, herreros, carpinteros, zapateros, tejedores, organizaban su jornada según la luz y la demanda. Abrían el taller temprano, trabajaban de forma continua hasta el mediodía, hacían una pausa breve para comer y retomaban hasta que la oscuridad impedía seguir. Los aprendices, que vivían bajo el techo del maestro, combinaban el aprendizaje del oficio con tareas básicas, barrer, preparar herramientas, ayudar en trabajos menores. La paga de un trabajador libre variaba. En el campo, podía ser en monedas de plata, pero también en especie, alimentos, ropa, alojamiento o un pequeño terreno para cultivar. En algunos lugares, como el Virreinato del Perú o la Nueva España, era común que un jornalero trabajara toda la semana a cambio de un pago parcial en efectivo y el resto en productos, lo que lo mantenía dependiente del patrón. En la ciudad, los artesanos cobraban por encargo o recibían un pago semanal, pero también enfrentaban temporadas sin trabajo. En el año 1700, el campo era el lugar de trabajo de la mayoría de la población. La agricultura sostenía a comunidades enteras y cada día estaba marcado por el ciclo natural de las estaciones. La jornada comenzaba antes del amanecer, revisar los animales, preparar las herramientas y desplazarse al terreno. El trabajo variaba según la época del año. En primavera, la prioridad era arar y sembrar. El arado de madera, reforzado con una reja de hierro, se empujaba con ayuda de bueyes o mulas, abriendo surcos donde se lanzaba la semilla a mano. En verano, la atención se centraba en escardar, regar y proteger los cultivos. En otoño, la cosecha exigía largas horas segando con hoces y guadañas, atando haces y transportándolos a graneros o molinos. El invierno, aunque menos intenso en el campo abierto, no era tiempo de descanso, se reparaban herramientas, se cuidaba del ganado, se trillaba grano y se preparaban semillas para la siguiente siembra. El esfuerzo era constante y físico. No había días libres en el sentido moderno, incluso los domingos o festivos religiosos, si el clima o la cosecha lo exigían, se trabajaba. La dieta del campesino reflejaba la economía de subsistencia, pan de centeno o cebada, sopas de legumbres, queso curado y, en ocasiones especiales, carne salada o un guiso más sustancioso. El agua se bebía con moderación, en muchas regiones era más común consumir cerveza ligera, sidra o vino rebajado. En los virreinatos americanos, como el del Perú o el de la Nueva España, la rutina agrícola podía incluir el cultivo de maíz, frijoles, yuca o caña de azúcar, combinando técnicas locales con herramientas europeas. Muchos campesinos trabajaban como arrendatarios o jornaleros en haciendas,
donde el patrón controlaba la tierra y decidía qué se sembraba, cuándo y cómo. El pago en especie, sacos de grano, acceso a un pequeño huerto o crédito en la tienda de la hacienda, mantenía una dependencia que se prolongaba de generación en generación. En el campo, el tiempo no lo marcaban las horas, sino la luz y el clima. Si el día era largo, se trabajaba más; si llovía, se buscaban tareas bajo techo. La jornada terminaba solo cuando la luz se iba, y la distancia a casa podía significar otra hora de camino antes de descansar. En las ciudades de aquella época, el trabajo no dependía tanto de las estaciones, pero sí de la luz, la demanda y el ritmo del comercio. Las calles estrechas y los mercados eran el escenario principal de la actividad. Los oficios estaban organizados en gremios que regulaban quién podía ejercer, cómo y bajo qué normas, protegiendo la calidad del trabajo y evitando la competencia desleal. Un día típico en un taller comenzaba temprano. El maestro artesano abría el local con las primeras horas de luz, revisaba los pedidos y asignaba tareas a oficiales y aprendices. Los aprendices, muchas veces adolescentes, no solo aprendían el oficio, sino que realizaban tareas auxiliares: limpiar, acarrear materiales, preparar el lugar de trabajo. El oficial, con más experiencia, se encargaba de las piezas más delicadas o complejas. El trabajo urbano podía abarcar desde herrería, carpintería, zapatería o tejido, hasta oficios especializados como relojeros, encuadernadores o impresores. Las herramientas eran manuales y exigían destreza, la producción era limitada y cada encargo requería horas o días de trabajo. No existían jornadas cronometradas, pero la costumbre era trabajar hasta que la luz natural lo permitiera. La paga dependía del oficio y de la reputación del maestro. Un encargo bien pagado podía significar varias jornadas de sustento, pero las épocas de baja demanda reducían los ingresos drásticamente. Algunos artesanos complementaban su trabajo con comercio menor, vendiendo productos propios en mercados o ferias. En las ciudades más grandes, como las capitales virreinales o las metrópolis europeas, existían empleos vinculados al transporte, el abastecimiento y los servicios: aguateros, cargadores, carreteros, vendedores ambulantes. Estos trabajos, menos regulados por los gremios, dependían del esfuerzo físico y la rapidez para atraer clientes. El día en la ciudad no siempre terminaba con la puesta del sol. En casas adineradas, la servidumbre trabajaba hasta bien entrada la noche, atendiendo cenas, limpiando y preparando todo para el día siguiente. Al igual que en el campo, el descanso real era breve y la fatiga acumulada era parte de la rutina. Para quienes vivían en esclavitud, un día de trabajo en el año 1700 no se parecía en nada a la vida de un trabajador libre. No había control sobre el propio tiempo, ni derecho a negociar el trabajo o el pago. La jornada estaba impuesta por la autoridad del amo o del capataz y comenzaba antes incluso de que amaneciera. En una plantación de caña de azúcar o tabaco, el primer sonido del día podía ser un silbato o la voz del capataz reuniendo a las cuadrillas. Los esclavizados trabajaban en grupos, cortando caña con machetes pesados, deshiervando cultivos o transportando haces bajo el sol. El esfuerzo era continuo y, en épocas de cosecha, podía extenderse hasta la noche para procesar lo recolectado. La pausa para comer era mínima: un plato de harina de maíz, algo de pescado salado o carne seca y un poco de agua. No había tiempo para reposar, y cualquier retraso o error podía ser castigado físicamente. La alimentación era escasa y monótona, lo que afectaba la salud y la fuerza física con el tiempo. Quienes trabajaban dentro de las casas de sus amos tampoco tenían una vida más fácil. Los esclavizados domésticos podían pasar el día entero limpiando, cocinando o atendiendo a los miembros de la familia, siempre bajo supervisión y sin posibilidad de descanso libre. Si la familia recibía visitas o celebraba un banquete, el trabajo se prolongaba hasta bien entrada la noche. El final de la jornada para un esclavizado no significaba libertad, sino volver a un alojamiento controlado, barracones compartidos,
con poco espacio y pocas comodidades. El día siguiente traería la misma rutina. La esclavitud convertía el trabajo en un ciclo sin fin, donde el cuerpo era visto como una herramienta más, sin consideración por la persona que lo habitaba. En el año 1700, la idea de hora de descanso como derecho no existía. Las pausas se tomaban solo cuando la naturaleza o la costumbre lo permitían. El momento más habitual para interrumpir el trabajo era al mediodía, y su duración dependía del tipo de labor, la época del año y, sobre todo, de la autoridad bajo la que se trabajaba. En el campo, la pausa podía ser de 1 hora en verano para evitar las horas más intensas de calor o de menos tiempo en invierno, cuando la luz era escasa. Los campesinos solían comer donde estuvieran trabajando, sentados a la sombra de un árbol o cerca de un canal de riego. La comida era simple: pan y queso, sopa de legumbres o un guiso rehecho con lo que quedaba del día anterior. En la ciudad, los artesanos interrumpían su labor para comer dentro del taller o en una taberna cercana. A menudo, la pausa servía también para intercambiar noticias, tratar asuntos del gremio o cerrar pequeños tratos. Para los esclavizados, la pausa era más corta y vigilada. Se destinaba únicamente al consumo rápido de la ración diaria, sin tiempo real para reposar. Muchos aprovechaban estos minutos para conversar, intercambiar objetos o alimentos, o reforzar lazos de comunidad, aunque siempre bajo el riesgo de ser interrumpidos. El descanso nocturno era igualmente limitado. Sin electricidad, la noche era breve. En verano, el sueño podía llegar tarde por el calor. En invierno, la jornada podía alargarse en interiores con luz de vela o aceite, aunque no todos podían permitírselo. Dormir era una necesidad biológica más que un momento de confort, y el cuerpo amanecía al día siguiente con la carga acumulada del trabajo físico. Para esa época, el final del día lo marcaba la luz, no el reloj. Cuando el sol se ocultaba y la penumbra cubría los campos o las calles, las herramientas se guardaban y el trabajo productivo llegaba a su fin, al menos para algunos. En el campo, después de regresar a casa, todavía quedaban tareas: alimentar a los animales, almacenar la cosecha del día, reparar aperos o preparar las semillas para el día siguiente. Para muchas familias, el trabajo doméstico era tan exigente como el de la faena principal. En la ciudad, los artesanos limpiaban y organizaban el taller, revisaban los encargos pendientes y dejaban listas las herramientas. En las casas adineradas, la servidumbre no terminaba con la puesta del sol, debía atender cenas, limpiar salones y preparar habitaciones. Para los esclavizados, la jornada concluía con el regreso a los barracones. Allí, el agotamiento físico se mezclaba con la conciencia de que la rutina se repetiría sin cambios. Algunos aprovechaban la noche para reparar su ropa, atender un pequeño huerto o compartir momentos con su comunidad, aunque el descanso real era mínimo. La noche traía un silencio diferente al de hoy. Sin ruido de motores ni luces eléctricas, la oscuridad imponía su ritmo y el cansancio hacía el resto. El día había terminado, pero la supervivencia exigía prepararse para el siguiente. Trabajar en el año 1700 significaba vivir al compás de la luz del sol y del propio cuerpo. La jornada no estaba medida por horas fijas, sino por lo que podía hacerse antes de que la oscuridad lo impidiera. No existían derechos laborales ni garantías de descanso. El pago, cuando existía, podía ser en moneda, en especie o, en el caso más cruel, no llegar nunca, porque el trabajo era forzado. Ya fuera en un campo de cultivo, en un taller urbano o en una plantación esclavista, el trabajo era el centro de la vida. Definía el ritmo de los días, la alimentación, la salud y, muchas veces, la esperanza de vivir un poco mejor. Hoy, mirar atrás nos recuerda que las condiciones que damos por sentadas, horarios limitados, salarios, días libres, son conquistas recientes. Y que, hace 3 siglos, un día de trabajo era una prueba diaria de resistencia, adaptada al ciclo natural y marcada por la necesidad constante de sobrevivir. Gracias por llegar hasta el final.
Si quieres seguir viajando en el tiempo, te invito a visitar los demás videos de este canal y descubrir más historias de nuestra serie desde otra época. Suscríbete y activa la campanita para no perderte el próximo capítulo.